La palabra registra y dice que nosotros no somos salvos por obra, sino por gracia. Por ejemplo, un pastor necesita ayuda, siempre pide ayuda a los hermanos de la iglesia. Más, cuando un hermano de la iglesia necesita ayuda, el pastor lo que dice, vamos a orar. Tú estás dando una ofrenda para quedar bien porque el hermano se paró y tú no vas a quedar en la fea. Saludos, hoy les traemos un nuevo video en De Séptimo, donde consiste un cristiano versus una persona que no es cristiana. Vamos a ver su indiferencia. Vamos. Dios te bendiga, mi nombre es Dairo Encarnación. Me congrego en una iglesia bien cerca aquí, la que está detrás de Pisa. Te hago una bienvenida formal, puedes visitarnos, estoy a tu orden y nada, arranquemos. Muchas gracias, mi nombre es Francisco Javier. Gracias. Como bien hemos dicho en el video, yo sé que hay muchos interrogantes, personas que quizás quieren dar el paso de aceptar a Cristo, pero tienen alguna laguna o quizás duda en su cabeza, quizás por alguna indiferencia que han visto o cosas que han visto y no le han dado un testimonio genuino, vamos a decir que sería la palabra, de lo que es un fiel creyente en Dios. Ahora, estoy aquí para lo que pueda apoyarte, lo que pueda contestarte y espero que podamos salir edificados ambos, porque quizás de alguna duda que tú tengas me lleve a mí a reflexionar en algunas cosas de cómo nosotros podemos dar mejor testimonio para aquellas personas que no han decidido dar el paso y también sirva de edificación para los dos. Bueno, yo tengo en verdad muchas dudas. Yo vengo de la iglesia, yo era cristiano y me he salido de la iglesia porque yo veo que mayormente cuando, por ejemplo, un pastor necesita ayuda, siempre pide ayuda a los hermanos de la iglesia. Más, cuando un hermano de la iglesia necesita ayuda, el pastor lo que dice, vamos a orar. Ok. Mira, la palabra dice que debemos tener nuestra mirada puesta en Jesús, el autor y consumador de la fe. Siempre y cuando nosotros pongamos nuestra mirada en el hombre, nunca vamos entonces a buscar de Dios realmente y nunca vamos a conocer a Dios. Porque hay una gran diferencia entre conocer, ¿verdad?, a Dios y conocer de Dios. Al igual que hay una diferencia entre creer en Dios y creerle a Dios. Cuando yo conozco de ti, es cuando hay una confianza y hay una relación entre tú y yo. Ahora, cuando yo conozco de ti, puede ser por referencia. Sí, ¿Qué es lo que te quiero decir? Pero yo diría que la misma conversación que yo puedo tener con Dios a través de una iglesia, la puedo tener en mi casa. Sí, está bien. Yo puedo conocer a Dios a través de la lectura. No necesariamente tengo que ir a escuchar a un pastor, a un hombre que hablándome de la palabra de Dios. Entonces, como te digo, siempre nada más la palabra es a su favor, no a favor del otro. Sí, mira. Vuelvo y te digo, contestaré tu pregunta anterior, que no terminé, no te di en el clavo, prácticamente, por decirlo así, ¿verdad? Ya que entramos en confianza, rompimos el hielo. No todo el mundo es igual. Por ejemplo, hay muchas iglesias que a través de lo que se recauda o de la que se aporta para la obra, hacen mucha ayuda. Y también ninguna institución, ninguna sociedad, nada se mueve si no es con lo monetario. Ahora, no todas son iguales. Por ejemplo, allá no tendemos a orar ni a pedir ofrenda para ninguna actividad ni cosas que se vayan a hacer. No acostumbramos a eso. Hay otra iglesia que quizás tú lo has notado, quizás lo hagas así. No juzgo a nadie, no cuestiono a nadie, pero cada quien va a dar cuenta a Dios. Entonces, claro. Si nosotros nos ponemos de que conocimos un pastor X, que cada vez que tiene dificultad pide a la iglesia, pero que entonces cuando el hermano viene con una dificultad, entonces lo que queremos nada más orar, ese pastor dará cuenta a Dios y tú darás cuenta a Dios en el momento en que Dios determine. Sí, entonces, todo el mundo no es igual. Por ejemplo, te digo, en mi experiencia, yo diría lo contrario porque sé que donde yo me congrego no funciona así. Pero yo diría que, por ejemplo, yo no tengo que dar el diezmo, por ejemplo, a una iglesia o darle mi dinero a una iglesia. Yo diría que yo hago más cuando yo veo una persona mayor o una persona enferma que lo necesita, en verdad, y yo le doy lo mío de corazón, porque sé que lo necesita. Ok, no te quito eso. Ahora, vuelvo y te repito. Dentro de la iglesia
se hacen muchas actividades, se hacen muchas ayudas y también la misma iglesia necesita lo que son los aportes para mantenerse como el templo, ¿entiendes? En la iglesia hay insumos que se gastan, hay equipos que hay que darle mantenimiento, se paga luz, todo. Entonces, de alguna forma nosotros que nos congregamos como hermanos tenemos que suplir la necesidad dentro de la iglesia y también las que están fuera, que se hacen como bendición a través de la iglesia. Ahora, la palabra registra y dice que nosotros no somos salvos por obra, sino por gracia. Está bien que hagamos el bien, que le demos a los necesitados y hagamos todo eso, y Dios también lo ve bien. Pero no son las cosas que nos van a salvar. El mismo diezmo no nos va a salvar. ¿Entiendes? Cuando entendemos entonces de que estamos dando el diezmo para el pastor y no entendemos que nos estamos desprendiendo de lo que Dios nos bendice para Dios, independientemente de que otra persona haga lo que quiera con él, ya independientemente yo di mi diezmo para Dios o yo di mi bendición, vamos a decirlo de esa manera, porque siempre cuando traemos diezmo a contexto, ¿verdad? La persona va a ser tema de debate, porque se van a ir que eso era en el Antiguo Testamento, que ya Pablo dijo otra cosa, que lo que hay que dar una ofrenda, pero el cristiano que tiene temor y le gusta bendecir para la obra, sea diezmo, sea ofrenda, lo da y se desprende entendiendo que está dando una porción de lo que Dios ha permitido que él tenga. Independientemente de que otra persona lo malgaste, lo malutilice, si yo entiendo que lo estoy dando para Dios, ya que yo lo entregué, ya yo ni mente le doy a eso. Ya eso diría yo que eso porque ya, por ejemplo, tú estás bien yendo en la iglesia, tú tienes mucho conocimiento, ya tú estás viendo las bendiciones que Dios te da. Pero por ejemplo, si yo estoy comenzando la iglesia, desde que yo veo que un pastor va a pedir la ofrenda y comienzan a hablar de la ofrenda y que la mayoría, que el que ofrenda más es el que se va a llevar esto. Entonces son cosas que a mí me desaniman, porque a veces yo salgo de la iglesia y veo personas afuera pidiendo que no han comido nada y nadie se desprende a darle a esa persona. Excelente. Dame un permiso. Deja un chin para acá, sí. Ajá, como que... Excelente, pero vuelvo y te repito. La pregunta es, por ejemplo, persona que es el pastor, ¿verdad? Vuelvo y te digo que con el tema del diezmo no es algo obligatorio. No obligatorio, Dios, pero muchas veces sí, lo punchan a uno para que uno tenga que pararse, porque, por ejemplo, yo voy a la iglesia contigo y yo veo que tú que está al lado mío se para, se ve feo que yo me quede sentado ahí. No se ve feo. Sí. No se ve feo. Como persona, Porque como en el mundo que estamos viviendo ahora mismo, sí lo vemos feo. Sí, pero siempre cuando no tenemos una convicción de por qué hacemos las cosas. Sí, porque si inmediatamente tú entiendes que el hermano se paró y fue a dar la ofrenda, entonces tú te dices, se ve feo porque el hermano se paró y yo no me paro. Entonces ya tú no estás dando una ofrenda agradable a Dios. Tú estás dando una ofrenda para quedar bien porque el hermano se paró y tú no vas a quedar en la fea. Pero quizás yo pienso Entonces, eso porque yo no tengo el conocimiento que muchos tienen adentro. Entonces ahí es que vamos. El tema del diezmo y las ofrendas es un tema que ya lleva conocimiento y estudio dentro de la iglesia y dentro de la palabra. Por más que nosotros debatamos hoy, podemos durar una hora y lo que vamos a estar contradiciéndonos uno con otro. Y la palabra de Dios no es para contender, sino para llegar a un conocimiento mutuo y que podamos entender a través de ella. Entonces ya yo te invito a que puedas visitarnos nuestra iglesia para que veas cómo nuestra iglesia se maneja en esa parte, porque hay muchas iglesias que sí tú vas a visitar. Y son iglesias que promueven la finanza, son iglesias que promueven la prosperidad, pero también no promueven mucho lo que es mensaje de salvación. Y nosotros estamos llamados a predicar un mensaje de salvación. Pues tu iglesia no hay que visitarla porque suena diferente. Yo te invito a que visites mi iglesia. Y mira, si la visitas y esas son las dudas que tú tienes, vas a ser hermano mío porque te va a congregar allá. Amén. Una pregunta. Porque muchas veces decimos, yo era cristiano, yo me descarrié, y cuando Dios llega a nuestra vida y nos transforma, nos restaura y nos consagra a Él, muchas veces quizás es que no nos hemos entregado por completo y no hemos decidido dejar algunas cosas de nosotros, y por eso nos hace tan fácil descarriar. No, yo he dejado, mira, cuando yo estaba ¿Qué te hizo descarriarte a ti? ¿Qué me hizo descarriarme? Los problemas, eso me hizo descarriar. ¿Cuál es el problema? Problemas de calle, cosas que a veces yo no estaba haciendo cosas ilegal, siempre venían cosas, problemas, más problemas arriba de mí.
¿Entiendes? Yo sé que Dios me ha librado de muchas cosas, porque cuando Dios tiene una bendición para un hijo, tarde o temprano tiene que caer a él. ¿Entiendes? Pero yo en verdad me he descarriado mayormente por eso mismo, por el tema que se está viviendo hoy en día del negocio en las iglesias. Ya. Entonces, personalmente, ya te dije que eso conlleva un estudio más profundo por la palabra, porque nosotros somos llamados a vivir por la palabra. Muchas veces queremos decir que Dios me habló, Dios me habla, pero Dios ha dejado su palabra para que nosotros nos guiáramos a través de ella. Dice que toda escritura ha sido inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Entonces, cuando nosotros decidimos entregar nuestra vida, consagrarnos a Dios y dejar que Él gobierne nuestra vida y que su Espíritu Santo nos dirija, porque muchas veces la misma palabra, si la leemos sin dirección del Espíritu Santo y cuando solamente estamos leyendo por tener información y no leemos para que sea Dios que trate a través de esa palabra y ministre nuestra vida, no lo vamos a estar haciendo bien. Tenemos que buscar la dirección del Espíritu Santo. Ahora, cuando no buscamos esa dirección y no nos consagramos, no decidimos dejar el yo, porque lo que primero tenemos que aceptar es aceptar el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, aceptar lo que Él hizo por nosotros. Entonces nosotros aceptar que somos dependientes, de que hay un vacío en nuestra vida que solamente sacia Jesucristo a través de ese sacrificio que hizo. Sí, pero yo digo que desde que uno comienza a buscar, ya porque ya uno está dejando el yo. Ajá. Porque desde que tú sueltas, por ejemplo, de ir a un colmado, por ejemplo, a una esquina, a beberte un par de tragos y te vas a una iglesia, o te vas a tu misma casa y te pones a leer la Biblia, yo creo que ya tú estás dejando el yo. Claro. Tú estás tratando de dejarlo. Claro. Entonces, si yo soy tu amigo y tú te ves en dificultad y necesitas de alguien, ¿a quién tú primero vas a llamar? Al amigo. Entonces, si tú consideras a Dios tu amigo y llegan los problemas, ¿por qué te dejas de llevar por el problema y no te refugias en tu amigo? Porque yo le pedí a Dios y los problemas siempre venían llegando. Más y más. Yo sé que cuando uno comienza la iglesia, siempre quizás llegan problemas para medir la fe de uno. ¿Entiendes? Entonces, pero a veces uno no la aguanta. Ya. La palabra dice, Pedro hablando, que Dios no pone en nosotros, ¿verdad? Pruebas sin poner juntamente la salida. Muchas veces no es que nosotros no vamos a decir, no soportamos las pruebas y las dificultades, sino es que nosotros no nos despojamos completamente y aprendemos a depender de Dios. Porque cuando nosotros entendemos por la palabra y entendemos a quién le estamos sirviendo y decimos que no es con mi fuerza, sino con su fuerza que vamos a luchar, porque no es fácil. Te digo porque la palabra dice que con nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino como huestes de la tiniebla, ¿verdad? Entonces, nosotros no estamos luchando con algo que podemos ver. La guerra no nos la va a hacer algo que nosotros podemos ver. Y no podemos ignorar las maquinaciones del enemigo. Ahora, lo que nosotros tenemos que aprender es a depender de Dios. El ser humano necesita aprender a depender de Dios. Y cuando entiende esos principios, entonces, es que va a entender que el gozo de la salvación consiste que aunque haya pruebas y dificultades, nosotros mantenemos una esperanza. Y es de que por más que podemos padecer en este mundo, tenemos la corona de vida eterna a través de Cristo Jesús, que es el único que nos la puede dar. Bueno, vamos a... Tenemos una pregunta en el grupo. Me gustaría preguntarle a Ibarro, ¿por qué si somos todos creados por el Señor y somos hijos de Dios, por qué yo noto o veo que hay personas que escuchan más que a otra persona? Pero pues yo le puedo pedir al Señor, quizás no sé, me está cumpliendo y quizás yo no lo puedo ver, y veo que otros le piden y va muy bien, yo ayudo. Bueno, no sé en qué tú basarías eso, porque quizá hay personas que pueden ver la mano de Dios obrando y quizá otro quizá no lo note y no lo pueda percibir así. Pero Dios no hace acepción de personas, porque en una ocasión Pedro se encontraba y vio un lienzo que bajaba con todo tipo de reptil, todo tipo de aves,
Y él entendió después cuando fue a visitar a Cornelio de que el Señor le estaba tratando con él, de que él no hacía excepción de personas. Ahora, los propósitos de Dios con cada ser humano son diferentes. Cada ser humano es diferente. Lo que tenemos que entender es aprender, como le decía aquí a mi compañero, a depender de Dios y a confiar en Dios. Cuando nosotros aprendemos eso, entonces vamos a esperar el tiempo de Dios en que Dios obre en nuestra Sí, vida. pero- Vemos que todas las obras que hacen uno. Pero en verdad yo creo que Dios sí tiene un público aparte. Porque, por ejemplo, en el grupo de los 12 discípulos, hasta los mismos compañeros de Pedro sentían celo por Pedro. O sea, el Señor tenía algo especial aparte por Pedro que por los demás. Había una confianza aparte con Pedro que con los demás. Ok, bien lo dijiste. Había una confianza aparte. Pero en ningún momento en la Biblia tú vas a entender y vas a buscar que diga que tenía diferencia entre ellos. ¿Qué dice la palabra? Que el discípulo amado de Jesús, ¿quién era? Pedro, Juan. para mí era Pedro. No. La misma palabra lo dice su discípulo amado. Y el que se recostaba sobre su hombro era Juan. Y quien heredó el ministerio de Jesús fue Pedro. Cada quien ocupa un lugar y ocupa una posición delante de Dios. Ahora, los propósitos de Dios y la capacidad que tenga cada persona es diferente. El discípulo, la persona más usada por Dios, fue ¿quién? Pablo. Ahora, si nosotros buscamos a Juan, el primo de Jesús, dice la palabra que no ha nacido uno, ¿verdad? Como Juan el Bautista. Y Juan no podemos buscar por la palabra los milagros que hizo, igual que los otros, que echó fuera demonios, que resucitó muertos, que fue un Eliseo con la doble porción. Y dice la palabra que no había un hombre lleno del Espíritu Santo como Juan. Entonces no es lo que nosotros veamos, es como Dios nos tenga. Y muchas veces, porque no aprendemos los principios bíblicos de nosotros depender y creerle a Dios, no vemos las cosas y como Dios Sí, se manifiesta. en nosotros. pero Juan murió por la palabra. Todito. Pedro negó a Jesús. Sí, y después, Oh, pero fue después. Jesús le Dale. salió a él. Y aún él viéndolo, dudaba. si tú tienes dos hijos y uno te comete un error y luego se arrepiente, tú ya no vuelves a confiar más en ese hijo tuyo. No, yo le doy la oportunidad, claro, pero no confío al 100% igual. Esa es la diferencia que Dios tiene con nosotros. Esa es la diferencia que Dios tiene con nosotros, que Dios sí sabe perdonar y sabe restaurarnos y a sacar de nosotros lo mejor cuando creen que es lo peor. Nosotros los seres humanos no vamos a entender cosas así, porque ¿qué dice la palabra? Que el amor y la misericordia de Dios es tan grande, pero Bueno, nosotros tenemos limitaciones. Este tema va a ser largo, entonces vamos a tener que cortar aquí y seguir en otro video. Bueno, pero formalmente vuelvo y te hago la invitación. Entiendo de quizá ha visto algunas cosas, no todo el mundo es igual, no todas las personas van a ser salvas. Hay muchas personas que quizá van a hacer negocio del evangelio, pero no es las obras que salvan al ser humano, solamente Cristo. Yo te invito a mi iglesia y también te invito a que busques a alguien que sí te pueda dirigir dentro de lo que es el camino de Dios. Gracias, gracias. Y esto es De séptimo.